A ver si alguien se acuerda qué significa la palabra Teófilo. Empezamos con los exámenes o las pruebas. ¿Qué significa la palabra Teófilo? ¿Qué significa la palabra discípulo? ¿Qué significa la palabra apóstol? Fue otra palabra de las que aprendimos su significado esta semana. ¿Qué significa la palabra instrucción? Porque así empezaba. Serán instruidos por el Espíritu Santo. Y investigamos qué significaba la palabra instrucción. Entonces, a ver si alguien se acuerda de lo que significa estas palabras. Y luego ya iremos viendo, porque hubo otras palabras, como las palabras de ayer, que eran las preguntas que le hacía Jesús a Pedro, que es: ¿me amas más que estos? ¿Me amas y me quieres? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa la palabra querer? Fueron palabras que se han quedado en nosotros. Y la palabra prueba. ¿Qué significa ser probados? Entonces, es bueno, si no las has investigado, porque las oíste, te llamaron la atención y solamente escribiste, es muy bueno que nosotros podamos justamente revisar y si no investigar, porque como vamos a dar otro paso más, entonces es muy bueno ya el contenido aprendido no dejarlo, porque si no tienes esta parte, ¿cómo vas a entender las que siguen? Entonces espero que ya todos las hayamos visto. 2, revisen las oraciones. ¿En qué Dios me está hablando a mí? Porque puede ser que algunos nos haya hablado porque nos va instruyendo, Dios nos va educando, que es otra palabra que nos dijo, educar. ¿Qué significa? Se las digo y se las adelanto. Significa sacar lo mejor de mí si me estoy dejando educar. Si otro me educa me ayuda a sacar lo mejor de mí. Hay otra palabra que se nos dijo que es la palabra enseñar. ¿Se acuerdan? El que se deja enseñar, que es el discípulo, y la enseñanza. A ir investigando. Entonces, vamos nosotros a hacer nuestro resumen. Uno se nos dio por allí, cómo Dios nos va educando, nos va instruyendo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Jesús, ¿qué haría? ¿Se acuerdan? A ver, Señor, si tú estuvieras aquí, ¿yo qué haría? ¿O tú qué harías? Y actuar en su nombre, que es otro de los momentos, pidan en mi nombre, como si yo fuera. Pídeme como si yo te lo estuviera dando. Y entonces, esa es otra de las enseñanzas. Y hay a otros que Dios nos habló con la prueba. O sea, estamos pasando momentos no queridos por Dios, pero sí permitidos para poder fortalecer la fe y lo que Dios nos ha estado enseñando. Entonces muchos estamos viviendo momentos de prueba. Unas pruebas interiores en mis pensamientos, soy probado, me vienen pensamientos, seducciones, imaginaciones. Otros, soy probado por mi entorno, lo que estamos viviendo del coronavirus, la carencia de trabajo, la hambruna, porque estamos pasando hambre. Eso es, estoy siendo probado en la convivencia, en esta cuarentena, con mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis hermanos. Estoy siendo probado a ver qué tanto es mi fe, qué tanto es el amor que yo digo tener a Dios y por mis hermanos. ¿Qué tanto es realmente lo que yo digo querer a Dios? ¿Por qué? Porque muchos ante la prueba cunden, claudican. Y entonces un punto, sobre todo el de ayer, fue cómo Pablo es fiel en medio de una prueba que le va a ir llevando hasta
Roma y la muerte. Entonces vayan haciendo su resumen, vamos a ir cerrando este momento para disponernos un rato más a la velada que tendremos. Hoy las lecturas continuamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, del 16 al 30 y del 30 al 31. Hechos de los Apóstoles 28, del 16 al 20 y del 30 al 31. Y continuamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 21, 20 al 25. Entonces, para podernos introducir, vamos a empezar. Espero que ya no repito mucho, de que tengan su Biblia, su cuaderno, su misal. Ya no repito mucho el que nosotros vayamos haciendo anotaciones o hagamos nuestra composición del lugar. Imaginarme que estoy delante de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que me acompaña la Virgen, todos los santos. Yo sé que están. Si no lo repito, pero sé que ustedes háganlo, para que no sea letra la que les llegue, sino palabra. La palabra da vida, la letra mata, porque la letra se vuelve una exigencia. Debo de hacer. Y sin embargo, justamente la letra destruye y la palabra da vida. Eso dice el Evangelio de San Juan, en la palabra está la vida. Entonces, imagínate que estás delante de ellos, estás conversando. Hola, buenas tardes, Papá Dios, buenas tardes, Jesús. Espíritu Santo, buenas tardes. Hoy tendremos un encuentro contigo. Mamá María, gracias por acompañarme. Gracias por rodearme a todos los santos, los ángeles, mi ángel de la guarda, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Gracias por estos momentos de intimidad. Y entonces uno se va introduciendo con esa bella palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo quiero escucharte, no quiero sacar ideas de ti. No quiero sacar, Señor, conceptos. Quiero sentir el calor de tu presencia. Quiero oír el tono de tu voz. Quiero reflejarme en tu mirada. Quiero estar contigo. Eso es lo que quiero. Yo no quiero saber cosas de Dios. Yo quiero que Dios me hable. Que Dios me hable al corazón, a mi mente, y mirarme en Él y descubrirme protegido y defendido, amado por Dios. Eso es lo que yo quiero. Entonces mi vida será grandiosa. Comprenda poco, comprenda mucho. Porque el que es fiel a lo que entiende, en lo pequeño será fiel en lo grande. Aquí estoy, Papá Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, háblame, te necesito a ti, que me hables de ti. Yo no, Señor, no quiero solamente saber cosas de la Biblia. Quiero al Señor que habló en la Biblia. Eres tú. Con esa motivación entremos a escuchar esta lectura. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. Vamos a detenernos. Dice aquí, en aquellos días cuando llegamos a Roma. ¿Quién llegó a Roma? Se supone que llegó Pablo, pero ¿quién le acompañaba a Pablo? Porque dice llegamos a Roma. ¿Por qué no dijo cuando Pablo llegó a Roma? Alguien le acompañaba entonces a Pablo, quizás de fuera. No estaba en la cárcel con Pablo, pero estaba fuera. Quiere decir que Pablo no estaba solo, que había gente que de cárcel en cárcel, como él iba caminando, había gente de fe o gente que se le iba uniendo. Órale, otra cosa, quiere decir que si Pablo estaba pasando una prueba, su fe iba siendo probada. ¿Qué significa probar? Significa se iba siendo dócil,
se iba siendo sólida. Este era el término que quería decir. Se iba siendo fuerte, firme, segura. No solamente la fe de Pablo, sino de todos aquellos que iban ya acompañando a Pablo. Pista para nosotros. O sea que cuando yo vivo mi prueba, cuando el Señor permite, al darme la lección, al hacerme entender su amor y ayudarme a cambiar cosas, y permite la prueba, no estoy solo. La prueba yo también la vivo con personas que como yo y conmigo están luchando por confiar en Dios y que sufren lo que yo estoy sufriendo y que esperan y anhelan lo que yo estoy esperando. Quizás esto nos va a ayudar a abrir los ojos, porque cuando tú estás sufriendo la prueba, a lo mejor no te das cuenta, pero hay otros que la están contigo, padeciendo, luchando, llenos de esperanza contigo. Nosotros nos damos cuenta de quiénes están deseosos de que nosotros pasemos la prueba. Es nuestra familia, muchos que dependen de nosotros. Hay una palabra ahí para nosotros: no estás solo, no estás sola. Hay muchos que, aunque tú no te des cuenta, saben tu esfuerzo y tu sacrificio. Cristo está con nosotros. Cristo está conmigo en el momento de la prueba. Entonces, cuando esté pasando una prueba, puedo decir: estamos pasando una prueba. Estamos siendo fortalecidos. No significa me están quitando, me están haciendo sufrir. Me están ayudando a fortalecerme, a confiar más en Dios y en su gracia y en su misericordia. Qué chulada, ¿verdad? Qué alegría para nosotros descubrir este regalo. Pablo dice, no está viviéndolo solo. Dios le permite a Pablo, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. Hay algo allí muy curioso, porque si es un preso, ¿por qué se le da este permiso? Porque era ciudadano romano. Se le permitió estar en casa, una casa particular, custodiado por un soldado. Quizás desde los criterios humanos, alguien que le tenía que cuidar para que no huyera. Pero nosotros sabemos de sobra que Pablo no quería huir. Ya había habido otros momentos donde Pablo había estado en la cárcel, lo recordaremos nosotros la semana pasada, antepasada, cuando aquel guardia se da cuenta de que las celdas se habían abierto y de que los grilletes se le habían soltado a los presos y él quiere matarse. Y Pablo y Bernabé desde adentro gritan: no te hagas daño. Pablo no quiere huir. Puedes ponerme todos los guardias que quieras. Yo estoy decidido y claro en lo que quiero. Otra pequeña enseñanza para nosotros, o grande. Yo no soy fiel a Dios y a la palabra de Dios porque haya gente que me cuide, porque haya gente que me esté vigilando. Yo, por su amor mismo, yo soy fiel a Dios porque yo quiero, porque yo me consagro, me entrego a Dios. No soy fiel o coherente a Dios, no estoy cambiando, no soy buena persona. Ay, pues para que mi vieja no diga nada, para que mis hijos nunca hablen mal de mí, no. Es mi coherencia personal, es mi amor a Cristo. Recordaremos el día de ayer donde Jesús le preguntaba a Pedro lo mismo. Pedro,
¿tú me amas más que estos? ¿Me amas más por el qué dirán de estos? Pedro, ¿tú me amas aunque estos no me amaran? Aunque estos nunca te pidieran cuentas. Qué alegría es convivir con un cristiano, sea sacerdote, sea fiel, sea casado, sea empresario, sea político, lo que tú quieras. Qué grande es hablar con un cristiano que está convencido y que no hay que empujarlo, que no hay que estarlo cuidando, porque dice una cosa y hace otra, porque piensa una cosa, quiere otra, pero está haciendo otra. Pablo dice, aunque no me pusieran guardia, yo sé quién sostiene mi vida y a quién le soy fiel. Aquí se está viendo la firmeza de la fe de Pablo. ¿Por quién vas a misa? ¿Por quién tú rezas o te privas de hacer cosas que no? Muchas veces nosotros hacemos cosas no por Dios ni por nosotros, sino por el qué dirán los demás. Y eso pues es de cumplimiento. Cumplo, pero miento. Estoy de cuerpo presente, pero mi corazón está muy, muy ausente. Mi corazón desea otra cosa. Y en cuanto me pueda quitar el yugo, yo haré otra cosa. Fíjense, ¿cuántos cristianos somos así? De cuerpo presente, cumplimos muchas cosas, pero nuestro corazón está muy lejos. A Pablo lo ponen en una casa particular y un soldado, pero él está por su propia voluntad. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo, ¿pero no estaba preso? Pues Pablo, aunque está preso, no deja de hablar y dar testimonio de Cristo resucitado. Parece que la prueba no es impedimento. Y es que hay algo muy curioso allí. Me recuerda a mí mis tiempos de estudio, tanto en la prepa, los tiempos de estudio de estar en la universidad, de estar trabajando, de estar en el posgrado en Roma. Cuando me acuerdo que yo llegaba a la escuela, entraba a las 8, salía a las 12, 12:30, y de allí hasta las 7, 8 de la noche en la biblioteca. Y tengo que estudiar y leer y buscar. A mí no había nadie que me decía, ya ponte y aplástate a estudiar. A ver, dame cuentas. Yo era porque yo quería. Yo quería conocer a Cristo en los estudios. Yo no estaba para sacar una calificación. A mí me apasionaba conocer a Cristo, como me sigue apasionando, y lo estoy conociendo junto con ustedes. Pero leía y a ver qué dice tal autor y qué dice tal otro, y a ver esto es lo que dijo el maestro. Y entonces había momentos en que en las clases, maestro, ¿pero qué significa esto y esto? Esto y esto, pero yo pienso esto, y se hacía una conversación. Y había algunos que me picaban las costillas diciendo, ya cállate para que se acabe la clase. Es que yo no estaba por el tiempo de la clase. Como yo no estoy aquí para cumplir un tiempo de estar con ustedes. Yo estoy por Cristo. Y por aquellos que aman a Cristo. Por aquellos discípulos que quieren dejarse enseñar por Cristo, no por mí. Yo no sé quiénes ni cuántos se están conectando. Yo no sé lo que tú estás viviendo. Yo no sé lo que tú sueñas. El único que lo sabe es Cristo. Y si a ti te llega algo de lo que estamos conversando, agradéceselo a Cristo. Es Cristo el que te está viendo y el que conoce el corazón. ¿Y sabes cuándo aprovecharás más las enseñanzas de Cristo? Cuando tú decidas querer y desear dejarte enseñar por Cristo. Cuando no estés jugando con dos aguas.
Cuando no estés diciendo, sí oigo a Cristo, pero también oigo al diablo, pero también oigo a la carne, a la lujuria, pero también... No, cuando tú te decidas. Por eso se llama opción fundamental, mi única y decidida opción. Eso lo sabe Cristo. Cristo mira el corazón de cada uno. Cuando una persona quiere, no necesita que la estés empujando ni rogando. Está y cuenta siempre con ella y la ves siempre avanzando y haciendo crecer su fe y enriqueciendo la fe de otros. Pablo está preso, pero no está atado, su fe no está atada. Convoca a los sacerdotes, sabe que el Señor irá poco a poco llevando a la prueba, fortaleciendo su fe hasta dar la vida. Eso es la realidad. Y Pablo ya lo sabe. Convocó a los sacerdotes y les dijo, hermanos, no les dijo compañeros, no les dijo socios, no les dijo amigos, les dijo hermanos. ¿Qué significa? Que tenemos un mismo origen, que por nuestras venas corre la misma sangre de Cristo, que hemos sido salvados por el único pastor y maestro que se llama Cristo. Hermanos, una palabra muy fuerte, que muchos en nuestra casa tenemos que recobrarla y no banalizarla. Hermano, hermana, que tiene peso, carne de mi carne, parte mía. Y dice aquí, hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, lo tiene claro, yo ante los ojos de Dios y ante mi propia conciencia, yo no he hecho nada malo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Pablo habla con verdad y con el corazón, con una conciencia tranquila, y dice, ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Hasta los mismos paganos reconocían que no había culpa en esto, que era verdad, que ellos se abrían a esta nueva experiencia. ¿Cuántos de nosotros somos culpados injustamente, tratados injustamente por los de nuestro propio pueblo o nuestra propia casa? Pero ¿con quién te encuentras? Con un Pablo tranquilo. No está quejándose, está hablando, no está acusando a nadie. Es un Pablo que está sereno. Es un Pablo que transmite paz. Es un Pablo que sabe que habla en nombre de otro, que es Dios. Es un Pablo que se le nota que está firme. No es el jovenzuelo aquel que quiso y pidió cartas para perseguir a los cristianos. No es aquel Pablo que por su ego propio entra en debates. No, que mi fe es mejor que la tuya. No, que mi Biblia. No, que yo sé más que tú. No, que yo rezo más rosarios, que yo hago más ayunos. Pablo ya no habla de eso. Un cristiano maduro sabe hablar con la verdad y amar a todos sus hermanos, aunque no los entienda, aunque no estén de acuerdo. En el corazón de Pablo no hay coraje ni resentimiento contra nadie. Habla la verdad para que se pueda entender dónde está cimentada su fe. Qué grande para nosotros ser cristianos así. Qué inmaduros nos vemos cuando andamos peleando ahí con citas, o nos peleamos o discutimos. Pablo está hablando con madurez y expresa como testigo de cómo Dios lo ha llevado y lo ha sostenido. Y entonces dice Pablo, pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. No había nada en contra de su pueblo, aunque había habido estrujones, golpizas. Ellos me orillaron a apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Nunca utilizar mi fe, nunca utilizar mi amor a Dios
para derribar a mi hermano. Vuelvo a recordar la cita de ayer. ¿Me amas? Apacienta. Sé un pastor, no un lobo. ¿Cuántos de nosotros se nos quedó grabado eso, verdad? Lobos con piel de oveja. Ser un pastor, un hermano. Es que no puede haber contradicción. Estoy predicando el evangelio de la salvación y soy yo que con mis comentarios y acciones estoy buscando que aquella persona de mi sangre o ajena, sea quien sea, es mi semejante. Es amado por Dios. Aquella persona, sea quien sea, yo tengo que apostar por su vida. Pablo dice, es que si por amor a mi pueblo tengo que entregar la vida, por amor a Dios y a mi pueblo le entrego. ¿Recuerdan las palabras de Jesús que las repitió Esteban cuando lo estaban apedreando? Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Pablo lo está repitiendo. Yo no tengo nada contra mi pueblo, más que el gran cariño y amor que Dios le tiene. Yo no tengo nada en contra. Al contrario, si mi pueblo necesita mi vida, por amor a Dios y a mi pueblo que la tome. Si mi pueblo necesita mi tiempo, mi salud, yo estoy dispuesto a ofrecérselo a Dios. Es cierto, las pruebas sacan lo mejor de nosotros. Las pruebas sacan lo que verdaderamente hay en nosotros. Por esta razón, he querido verlos y hablar con ustedes. Esta es mi razón, el amor a Dios y a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. ¿Ves? No me la inventé. Llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel, de que el pueblo elegido de Dios se salve. Si por amor a Dios y a sus hijos, Dios me pide, ¿podrías vivir esto? ¿Podrías estirarte más? Yo lo haría. Hay muchas veces que nosotros ofrecemos sacrificios, ¿verdad? ¿Cuál es el sacrificio que a Dios le agrada? Que le ames a Dios, que ayudes al huérfano, a la viuda, que el necesitado pueda contar contigo, que si te piden una milla vaya 2, que venzas el mal a fuerza de bien. Aquí está el Señor hablándonos, recordándonos el contenido. Esta es mi razón, es la causa de mi esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada y ahí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba del reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo. Les hablaba del evangelio. Pasó 2 años y aunque estaba preso por los muros como la cuarentena, 2 años, fíjense, ya había pasado mucho tiempo en las cárceles y seguía preso domiciliaria se llama. Pero eso no lo hacía preso de nada. El evangelio es libre. Seguía predicando a todos aquellos que acudían a él. Él no podía ir ya en ese rato, porque en otros momentos iba, pero a todo aquel que quisiera oír la buena noticia, podía ir allí y recibirlo. Estoy disponible. ¡Qué cosa tan grande! La verdad está acerca de todos, el que quiera tomarla. Les hablaba del reino de Dios y les explicaba de la vida de Jesucristo.
cómo en Jesucristo se habían cumplido las fieles y amorosas promesas hechas a David su siervo. Uno de tu propia familia se sentará en tu trono y reinará por siempre. Aquí está hablando justamente de la buena noticia, hablando de cómo la persona puede entrar y dejarse salvar por Dios. Y les explicaba de la vida de Cristo, el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Nadie le estorbaba. Él seguía. A veces nosotros esperamos que se pase la prueba. Esperamos, voy a ayudar cuando ya esté bien. Cuando ya sepa, cuando me den mi esto, cuando me porte lo otro. No. Él está y no deja de predicar la buena noticia. Se da cuenta de que no hay cárcel que le detenga. Que realmente quien ama a Cristo siempre estará disponible y estará abierto. Qué bueno es que nosotros pudiéramos ir viviendo en esa libertad. Dice aquí que no había obstáculo que le estorbara o que le impidiera. Todo lo hacía con absoluta libertad. Para ti y a mí vivir el Evangelio, ¿habrá algún obstáculo? ¿Sientes que hay algo que te impida pasar la prueba? Porque Pablo no había nada. Es que si yo no fuera así, es que si mi esposa no me hubiera dicho, es que, cuando pudiéramos aprovecharlo a nuestro favor. Aquí el Evangelio de San Juan dice una palabra que se repitió desde ayer. Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Eso es un imperativo. Sígueme. Ven tras de mí. Vive como yo y conmigo. Sígueme. No quites los ojos de mí. Eso significa, ahorita lo vamos a entender. Sígueme. Escúchame solo a mí. Sígueme. Confía en mí. Sígueme. Una palabra tan fuerte, tan llena de cariño, porque es que cuando Jesús te dice sígueme, es como cuando a Pedro le dijo ven. Como cuando al ladrón en la cruz le dijo hoy mismo. Es que ya es una acción. No es una hipótesis, no es una propuesta, es una realidad. Sígueme. Así le hizo a todos sus discípulos cuando pasaba con ellos. Sígueme. Y se fueron con él. Sígueme. Y dice aquí, Pedro volvió la cara. Otra vez, volver la cara. Quitar la mirada de Cristo. Vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Ese voltear la cara, quitar los ojos de Cristo, hace que nos distraigamos, que perdamos la enseñanza. Sígueme, sígueme. Y es un seguimiento personal. Es que mi esposa no quiere, es que mi esposo no. Sígueme, tú sígueme, camina conmigo. Él voltea la cara y ve al discípulo, y al verlo, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? ¿No le suena muy familiar eso? Ay, mamá, es que usted quiere más. Ay, mamá, es que usted le dio más. Ay, mamá. Siempre mirando y comparándose.
Siempre diciendo, nada más a mí, dame a mí, las revelaciones a mí, que el tengo el don de lenguas yo, el de ciencia yo, conocimiento yo, yo. Y siempre viendo a ver a aquel vecino qué hace, qué dice, qué se mueve, si responde o no responde, pues nadie va. Y el Señor, ¿y este? ¿Qué va a pasar? Y ahí, justamente, Jesús le respondió, si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Vamos a desgranar un poquito esa expresión. Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Primero, ese a ti qué queda muy claro. Nosotros lo usamos mucho. Ay, mamá, es que a él le dio. ¿A ti qué? Tú agarra y toma lo tuyo. Tú sígueme. Aquí se lo dice. Tú sígueme. No te estoy diciendo que veas a ver cuántos me siguen. No te estoy diciendo que veas cuántos se quedaron. No te estés comparando. No te estés distrayendo. Tú sígueme. ¿A ti qué? ¿Por qué Jesús nos marca esto? Porque es una forma de distraernos y de no aprender, porque es una tentación para claudicar. Cuando de pronto creemos que el talento, el don del otro es mejor que el mío, cuando nos comparamos, o se me sube el ego tanto que lo hago sentir mal, o se me baja tanto la estima que ya no, claro, es que a otros les dan más, es que yo, claro, yo soy pecador, yo no sirvo. ¿A ti qué? O sea, fija tú tus ojos en mí y camina. Esto nos ha hecho mucho daño en casa y en la iglesia. Siempre mirar a los otros, escuchar a los otros, compararnos con los otros, en criticar a los otros. Siempre nos ha hecho daño. ¿Por qué? Porque cuando criticamos, cuando nos comparamos, por eso aquí dice, ¿quién era el otro que iba caminando? Dice, el que se reclinó sobre el pecho y preguntó, ¿quién te va a traicionar? ¿Quién es el otro? El otro estaba más cerca de Jesús. Algo le van a dar más. Estaba bien cerca. ¿Cuántas veces en la iglesia perdemos la fe por quitar los ojos de Cristo? ¿Cómo me voy a confesar con uno igual que es pecador como yo? ¿Y quién te dijo que te confiesas conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando tú te confiesas con Cristo? Es Cristo el que tiene el poder, no el sacerdote. Es Cristo en el sacerdote quien actúa. Pero el sacerdote lleva su proceso y su trabajo. ¿Cuántos perdemos, hermanos? ¿Cuántos carismas y dones? Por poner los ojos en los otros y decir, y este, y aquel. Y entonces Jesús le dice, ¿a ti qué? Sígueme, no te distraigas, para que aprendas bien y te hagas sólido. Y ya va a decir eso, si yo quiero que éste permanezca vivo hasta mi regreso, hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo regrese o vuelva, ¿qué está diciendo? Es algo que solamente Juan lo va a entender en su momento. Es algo que Dios está haciendo un proceso con él. Dios sabe, hay procesos cortos, hay procesos medianos. Y pudiera ser que Dios
a ti te dé alegría y a mí permita que yo sienta el vacío. Me acuerdo en mi primera experiencia de oración, es más que un retiro, es un momento donde está completamente en silencio y donde nos ayudan a orar. Y entonces estaba yo en esa experiencia, fue la primera vez que hablé, pero pues no tenía certeza yo. O sea, era un pipiolo en eso, yo no sabía muchas cosas. Y entonces se acabó el sábado en la noche, era de lunes a domingo, pero el sábado en la noche ya dijeron, vamos a compartir las experiencias que recibimos. Y entonces cada quien iba compartiendo, ya saben, como siempre yo, ay no, yo no voy a pasar, no, qué vergüenza, yo no sentí nada, yo no vi nada, yo no entendí nada. Entonces estaba yo así, pasó otro más valiente que yo y entonces dijo, no, yo le agradezco a Dios, yo entendí esto y dije, ay, yo también entendí eso. Y ya subió, pasó otra muchacha, dijo, no, yo experimenté el cariño de Dios. Ah, yo también. Cuando habían pasado 3, 4, 5, digo, entonces yo sí me encontré. El testimonio de otros me ayudó a ver mi propio testimonio. Y entonces ya casi eran los últimos, yo me paré. Y ay no, que de esas veces que cuando te avientas de los clavados que dices, me aviento, no me aviento, ay no, mejor no. Pues ya te aventaste. Paré la mano y dijo, ándale pues. Pues ya me paro, empiezo a decirles, bueno, es que yo no me quería parar porque yo decía que yo no había tenido ninguna experiencia. Pero al ir pasando, ir escuchando, a mí también Dios me dijo esto, lo otro. Y entonces fui dando mi testimonio. Y se acercó allí una religiosa y dijo, yo tengo muchísimos años de religiosa y a mí Dios no me ha hablado como o sea, como yo. Pues que le pregunté a Dios. Cada quien tiene su proceso. Hay algunos que están más abiertos, que son más dóciles, y hay otros que estamos más cerrados. Dios habla a cada quien a su forma, a su manera, a su apertura. ¿A ti qué? Yo estoy haciendo mi proceso con Él. Yo sé dónde y cómo le voy a pedir la vida. Tú sígueme. Allí viene la clave para nosotros. Ayudarnos a testimoniar el amor de Dios para motivarnos, porque es muy importante. Buscar la forma como caridad para que otro camine. Pero cada uno tiene un proceso. Dios te puede estar pidiendo a ti algo que no me está pidiendo a mí. Y a ti te hace bien. A mí me está pidiendo otra cosa. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que si yo quiero que permanezca vivo hasta que vuelva, ¿a ti qué? Ahí está aclarando Juan que Dios llevaba un proceso. La gente habla, la gente dice, no, es que yo veo que esta persona no sirve, o como, no, fulanito, menganito, huele a rosas. Me acordé de una experiencia. Mi mamá iba a misa, mi mamá que en paz descanse, y hubo un tiempo en que a ella siempre le gustaba el aroma a rosas y se compraba perfumes con olor a rosas. Y entonces se iba a rezar ella al Santísimo y todo. Y entonces un día llegó y se puso a rezar. Y llegó una señora ahí. Mi mamá se llama Margarita. Y entonces digo, buenas tardes, doña Margarita. Perdone que la interrumpa de sus rezos. Nada más quiero felicitarla. ¿Por qué? Dijo, no es mi cumpleaños. Mire, doña Margarita, nomás llega usted, todo el templo huele a rosas. Yo creo que usted va a ser santa. Mi mamá, que era muy pícara, se quedó así como, no le dijo nada. Dijo, pues a lo mejor, ay Dios, lo que Diosito quiera darnos. Lo que Diosito quiera darnos.
pero no le dijo que ese era un perfume que ella se ponía. Muchas veces la gente puede vernos a nosotros y puede tacharnos de lo peor, Santa Teresita, otra ocasión, estaba ella en la cocina con otro grupo de hermanas que les tocaban lavar platos, hacer comida, y entonces había entendido de parte de Dios que permitiera que otras hermanas también pues tuvieran su momento de sacrificio, de ofrenda. Y entonces entendió que Jesús le dijo: si tocan la puerta, tú no abras, Teresa. Estaban en la cocina ellas y de repente se oyó toc, toc, toc la puerta, y estaba junto con Santa Teresita otra hermana que rápido se quitó el delantal y corrió, le tronaba el zapatito. Ya llegó y abrió y se regresó. Cuando se regresó, le dijo a Santa Teresita: ¿cómo piensas ganar la gloria así? Y Santa Teresita se quedó así. No dijo nada. Y le dijo a Dios: pero si tú me dijiste que no fuera a abrir. Nadie sabe el proceso, la fidelidad que cada uno de nosotros está llevando. A otros quizás no le haga daño, ni Dios le pida lo que te está pidiendo a ti. A otros puede ser que estén muy contentos en muchas cosas, pero tú y Dios, yo y Dios, sabemos lo que Dios nos está pidiendo. Y habrá momentos donde decir: no, gracias. Oh, no pasa nada, mira. No, gracias. Puede ser que los otros te juzguen o te critiquen, pero Dios y cada uno de nosotros sabemos el proceso que Dios está haciendo. Por eso yo no sé juzgar, yo no sé qué Dios le está pidiendo a la persona. Tampoco me puedo comparar. Ay, Señor, es que a ella le diste una cruz bien chiquita y a mí una bien grande. A lo mejor es al revés. Por tu apatía sientes la cruz grande, pero Dios te regaló, me regaló una cruz chiquita. Cada uno lleva su proceso. Y yo debo de permitir también que las personas caminen. Ayudo. No sustituyo y tampoco juzgo. Había un muchacho cuando yo estaba en el seminario que se enojaba. Yo pedía permiso a mi coadjutora, al responsable, al superior, si me podía quedar un poquito más en la noche, si podía ayunar, si me podía levantar antes. Y ese compañero, pues dormíamos en la misma habitación, era una habitación grande, dormíamos como 8 allí. Y entonces él pues eran literas, él dormía en la parte de arriba y yo en la de abajo. Y él sentía cuando yo me acostaba tarde y cuando yo me levantaba temprano, y me reclamaba y me decía: ¿por qué te levantas temprano? ¿Por qué te estás acostando tarde? Pues yo pido permiso y a mí me dan permiso y me dicen que lo puedo hacer. O sea, no sé en qué está el mal. No lo tienes que hacer. Bueno, yo busco discernirlo. Y si Dios me lo está haciendo entender y mi director espiritual me lo permite, pues yo quiero obedecer a Cristo. Yo quiero obedecer a Cristo, hacerle caso. Y se molestaba, pero sin embargo, pues yo no estaba haciendo nada malo. Yo necesitaba mantenerme en eso. Él no sabía las luchas que yo estaba teniendo en mi corazón. Él no sabía que yo tenía que cuidar mi mirada, que tenía que cuidar mis pensamientos, que tenía que cuidar. No sabía lo que yo estaba trabajando, con qué yo estaba, o Jesús, de qué lecciones me estaba dando. Para él era muy fácil, desde lo de fuera, juzgarme y criticarme. Que yo decía a mi director espiritual: es que esta persona me dice esto, tú sé fiel a Cristo. ¿Esto te está pidiendo Cristo? Pues pide, dáselo. Tienes permiso. A lo mejor a él Dios le está pidiendo otra cosa.
Qué importante es, ¿verdad? Ser fieles. Qué importante es no andar viendo la vida ajena, ni el cristianismo. Voy a dar solamente el último ejemplo para pasar. Cuando yo estaba en mi casa y empezaba, pues como muchos de nosotros que andamos viendo, ¿no? Las monjitas y los padres. Yo me acuerdo que a mi padre, al sacerdote de mi parroquia, lo traía, pero en jaque. Y entonces voy a mi retiro, me encuentro con Cristo. Y entonces yo le hablo a Dios de mi sacerdote y me dice, ¿por qué lo juzgas? ¿Por qué juzgas a mi ungido? No, pero señores, es que a los padres deberían de hacer, mira, estudiaron. Ajá. ¿Y tú sabes qué proceso está llevando él? ¿Tú sabes lo que yo le estoy pidiendo? ¿Tú sabes sus heridas? No. A lo mejor tú tienes más luz que ese sacerdote. Yo te voy a pedir cuentas de la luz que a ti yo te confié y a él de la de él. Tú sé fiel a lo que yo te pido. Me ayudó mucho a no andarme fijando en vidas ajenas. Me ayudó mucho porque después vendría el momento donde otros se fijarían en mi vida y no sabían lo que yo estaba viviendo. Y para ellos era muy fácil condenarme, criticarme. A veces es muy fácil hablar de la gente, pero no sabes lo que está viviendo y no sabes lo que Dios le está pidiendo. ¿Por qué no rezas por él? ¿Por qué no le echas un hombro y dices, yo te ayudo? Porque es más fácil estar afuera del ruedo, ¿verdad? Así es muy fácil. Es muy fácil estar escondido y solamente sacar la mano para tirar piedras, para señalar, para hacer comentarios en las redes sociales y hablar mal de otros pestes. Pero yo te digo una cosa, con la misma vara que mides te van a medir. Y cuando a uno lo miden, no crees que le va a uno tan bien. Qué importante es, tú sé fiel a Cristo y deja que el Cristo acompañe la vida del otro a su ritmo. Tú ayúdale. Si él te pide ayuda, tú ve y apóyale. Pero nunca lo tumbes. Nunca lo rechaces. Nunca digas que tu plato tienes un mejor puesto. Porque yo he visto muchos subir como palmeras y bajar como cocos. Dice aquella canción de Facundo Cabral. Me encanta porque me la canto cada rato y hay muchos de ustedes que me la han oído. Prefiero ser sencillo y vivir mi vida cotidiana a tener grandes puestos ante los ojos humanos. Dice esa canción. No crezca mi niño, no crezca jamás, que los hombres grandes hacen mucho mal. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Es cierto, vale más ser auténtico, vale más ser sencillo, ser sincero. Aportas más que queriendo tener un título o un puesto. Subes mucho como palmera, pero cuando te bajan como coco, no. Prefiero crecer ante Dios y para Dios. Prefiero recibir la paga de Dios. Dice aquí Jesús, ese discípulo da testimonio. Es el que atestigua cosas ya puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Estuvo hasta que Dios lo quiso y vivió como Dios quiso. Es Juan el Evangelista, así es. Digo para los que ya sabían. Muchas otras cosas hizo Jesús. Creo que si se relatara una por una no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran de él. Se escribieron estos para que tú creas. Prepárate para recibir el Espíritu Santo. A los soberbios los despide vacíos.
a los ricos los dejas sin nada. Prepárate para recibir el Espíritu Santo. En ese momento, en esa prueba que estás viviendo, reconoce que no existe una prueba para bloquearte y obstaculizarte para recibir el Espíritu Santo. Para recibir en ese momento el don de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, de temor de Dios. Para ser instruido por Dios. ¿Qué te impide ser instruido? ¿Qué te impide estar escuchando, llamando a Dios? ¿El hambre, la desnudez, el peligro, la espada? ¿Quién te separa del amor de Cristo? ¿No te acuerdas de esa lección? ¿Quién te va a separar? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla. Espíritu Santo, fuente de luz, ven, ilumíname. Invócalo, llámalo. En lo que estés viviendo, si es de alegría, invócalo para que tu alegría sea eterna. Invócalo si estás viviendo en un momento donde sientes tristeza, invócalo para que te consuele. Invócalo si estás sintiéndote tentado y piensas que estás siendo superado en tus fuerzas, invócalo, llámalo. Dile, ven, 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 Espíritu Santo. Y Él vendrá en tu auxilio y te instruirá y te fortalecerá. No se caerá un cabello de tu cabeza sin la voluntad divina. Llámalo. Y todas las enseñanzas como la Virgen, guárdalas en tu corazón. Guárdalo, guárdalo, medítalo, reflexiónalo, practícalo, venga. Otra vez, Señor, repíteme esta lección y grábamelo, Señor, a fuego en mi corazón. Yo quiero ser un evangelio viviente. Eso decía San Francisco de Asís. Yo quiero ser un evangelio viviente y entregarme en tus brazos, Señor. Yo quiero ser como un niño que llora y se duerme, mientras su Padre Dios le habla de amor. Qué bellas palabras de Francisco. Te las repito y guárdalas en tu corazón. Yo quiero ser un evangelio viviente y entregarme en tus manos, Señor. Yo quiero ser como un niño que llora y se duerme, mientras su padre le da clases, mientras su padre le habla de amor. No crezca mi niño, no crezca jamás, que los hombres grandes hacen mucho mal. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Di conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos al ratito. Que Dios los bendiga. Hasta luego.